Pablo Gómez Borbón es el autor del libro Morir en Bruselas, un libro que relata la forma, la circunstancia, los últimos momentos de vida de Maximiliano Gómez el Moreno, secretario general del Movimiento Popular Dominicano, un partido político de izquierda que representó una opción durante muchos años de una gran incidencia, especialmente en la juventud de República Dominicana. Pablo Gómez Borbón escribió un libro sobre la muerte de Maximiliano Gómez, el Moreno, y al mismo tiempo la muerte, unos meses después, en el mes de diciembre, de Miriam Pinedo, que era la esposa de Otto Morales y que era hermana de Monchín Pinedo, igualmente dirigentes de izquierda y personas que habían participado en los procesos de democratización de la República Dominicana, gobernada por el doctor Joaquín Balaguer en los años en que ocurrieron estos hechos. La novela de Pablo Gómez Borbón es un bestseller en República Dominicana, se ha vendido ampliamente, ha tenido muy pocas reacciones, pero algunas han surgido. Recientemente Freddy González, un dirigente del Movimiento Popular Dominicano, ha reaccionado diciendo que no es el MPD el responsable de la muerte de Miriam Pinedo, sino Manolo Plata, el que la asesinó. Hasta ahora nadie había dicho algo tan contundente. En su novela Pablo Gómez Borbón lo refleja, pero como lo dicho por Freddy González, que era dirigente del Comité Regional Norte del Movimiento Popular Dominicano. Pero además hubo las declaraciones recientemente por un acto celebrado por la Embajada Dominicana en Bruselas, en Bélgica, en donde Hugo Hernández Alvarado, más conocido por Huguito, un jovencísimo que salió de la cárcel de República Dominicana y se fue a Europa canjeado por el secuestro del coronel Donald Crowley. Y bueno, pues Hugo Hernández ha dicho que el MPD debía pedir perdón por el crimen contra Miriam Pinedo, pero Freddy González dice que no, que el MPD no debe pedir perdón. Entonces hay esa contradicción. Pocas personas han querido hablar. Que Freddy González haya hablado, bueno, pues es importante porque Freddy fue un dirigente del Movimiento Popular Dominicano, del grupo, digamos, de Onelio Espaillá, junto con Rafael Chalhut Mejía y Negro Peña, que eran dirigentes de un ala que le llamaron en un momento como los legalistas o los revisionistas, y que significa mucho en esta circunstancia. Lo que queremos es recibir la reacción de Pablo Gómez Borbón, no por lo dicho por Huguito, porque Pablo Gómez Borbón conoce muy bien a Hugo Hernández Alvarado, que se fue muy joven de aquí, ha vivido y se quedó viviendo en Bruselas, vive en Bruselas, y es una de las fuentes utilizadas por Pablo Gómez Borbón en su novela Morir en Bruselas. Perdón, Pablo, por esta larguísima introducción, pero era necesario y quería un poco contextualizar esto, sobre todo porque nos interesa conocer tu punto de vista de lo dicho por Freddy González, dirigente del Movimiento Popular Dominicano de entonces. ¿Qué piensas de esta polémica ahora entre Huguito y Freddy González? Bueno, Fausto, en primer lugar, muchas gracias por recibirme en lo que tú sabes que yo considero como mi casa. Estoy un poco ausente por ciertas labores literarias a las que me he entregado. Pero bueno, siempre muy contento de estar en Acento, eh, a quien le debo mucho, digamos, del aprendizaje, donde aprendí, digamos, donde eché mis dientes en el arte de la escritura. Mira, yo en primer lugar me felicito de que, de que haya una especie, yo no llamaría ni debate, ni polémica, ni controversia, pero que haya un intercambio de pareceres entre el señor Freddy González y Hugo Hernández Alvarado, Huguito o Lolo, como se le conoció
por ser este el vocablo que se usa en Chile para los muchachos jóvenes. Yo quiero, bueno, yo quiero realmente puntualizar varias cosas. En primer lugar, yo quiero felicitar a Hugo Hernández Alvarado porque ciertamente sin su testimonio mi libro no hubiera tenido sentido. Mi libro hubiera sido una colección de datos oficiales encontrados en archivos de varios países, pero las interioridades del caso y del grupo, cosas que no trascendieron la intimidad del grupo, no se hubieran conocido nunca. Yo quiero también felicitar al señor Freddy González, a quien no tengo el gusto de conocer, porque ha sido probablemente la única o una de las pocas reacciones que han surgido de los antiguos dirigentes del MPD. Tú has dicho muy bien, mi libro puede considerarse un éxito, en primer lugar, y no porque sea lo más importante en términos de ventas. En segundo lugar, y para mí es la mayor satisfacción, es, digamos, el agradecimiento que he recibido de la familia Pinedo, porque ellos entienden que ha sido una reparación, una justa reparación de la memoria histórica y una justa reparación de la memoria de Miriam Pinedo. Me la ha expresado su hijo menor, al igual que su hermana, que por cierto fue quien trató de rescatar a Miriam Pinedo de las garras de ese grupo del MPD que la tenía secuestrada. Esto como introducción. Bueno, decía que esto habían sido éxitos, pero mi libro ha fracasado en algo. Ha fracasado, o yo personalmente he fracasado, en servir de detonante o de catalizador de una necesaria intercambio, un necesario intercambio de pareceres, de opiniones, de recuerdos, porque precisamente para mi sorpresa, los dirigentes o los que entonces fueron dirigentes del MPD han callado de una forma que escapa a todo entendimiento. Porque dado la relevancia que ellos jugaron en la historia dominicana reciente, están obligados como figuras públicas, están obligados a hacer el aporte para que la historia nuestra sea conocida por estas generaciones y las venideras. Y entonces, en este sentido, la intervención del señor Freddy González me parece valiosa. En cuanto a mi opinión, yo creo que sí, que el MPD debe hacer un acto de contrición. Eh, bueno, Fausto, tú sabes que mi interés principal es apegarme a la verdad absolutamente. En estos lamentables casos, particularmente en el caso de Miriam Pinedo, se han barajado muchísimas hipótesis, versiones, y el determinar si Manolo Plata fue el autor, de que fue el autor material no hay duda, pero si fue el autor intelectual, hay muchas zonas de sombras. En todo caso, Manolo Plata, que ha sido un hombre vil, un hombre que prácticamente no amerita el epíteto de hombre y que tuvo la mayor parte de la responsabilidad en el crimen de Miriam Pinedo y probablemente en el de Maximiliano Gómez también, pero no fue el único, no fue el único y naturalmente quien calla otorga, y una serie de personas que tuvieron en grado muy menor, pero que tuvieron participación por omisión, se han escudado en el silencio de Manolo Plata, a quien por supuesto no estoy defendiendo, pero lo que quiero decir que no solamente, y en esto contradigo cortésmente al señor Freddy González, Manolo Plata fue el principal, pero hubo gente que custodió a Miriam Pinedo, hubo gente que quizá participó en su desmembramiento. Hubo un grupo de 12 o 13 personas que en París votaron la muerte de Miriam Pinedo. Hubo comentarios
de gente que todavía está viva, que han dicho que el crimen de Miriam Pinedo, que Miriam Pinedo fue bien muerta pero mal matada. O sea que lo único que podía, digamos, que era criticable, no había sido que hubiera sido asesinada, sino en la forma tan vulgar en que lo fue. Eh, la dirección del partido fue muy ambigua, está eso bien documentado en la nota de prensa que se publicó en última hora, a fines de diciembre del 71, y todavía, a pesar de las contundentes demostraciones que he hecho de la inocencia de Miriam Pinedo, todavía hay grandes o importantes miembros o que fueron dirigentes del MPD que persisten precisamente en esa calumnia que fue obra de la mente malvada y retorcida de Manolo Plata. Quiero concluir diciendo que estas personas que se esconden en Suecia y que se esconden bajo nombres todavía falsos, son recibidos en Santo Domingo como compañeros, como gente digna del mayor respeto y de la mayor afecto. Y entonces, en este sentido, yo no puedo decir que el MPD como partido haya sido responsable de la muerte de Miriam Pinedo. Esto quizás no se sepa nunca, pero sí la conducta del partido no fue digna y no lo Bien, sigue siendo aún todavía. bien. Vamos a hacer una muy breve pausa, pero cuando retornemos me gustaría que habláramos de las declaraciones de Freddy González en el sentido de que él señala a Manolo Plata como el autor y a un grupo de personas que respondía a Manolo Plata y no necesariamente a la dirección del Movimiento Popular Dominicano, que dice que en República Dominicana no discutió ese tema ni se tomó ninguna decisión al respecto. En un momento retornamos. Pablo, para ti no es suficiente que Freddy González diga que Manolo Plata es el autor del crimen sin vincular al movimiento popular dominicano o a la dirección de ese movimiento. Tú sabes que estuve presente antes de la publicación de tu libro en una conversación tuya con un grupo de viejos dirigentes de izquierda, en donde también estaba Rafael Fafa Taveras, y hubo una conversación sobre tu libro y precisamente estos acontecimientos, pero sin que Fafa conociera el contenido de tu libro. Sí, realmente eso fue quizás un fallo que yo no cometeré en mis próximos libros, digamos, de hacer actividades antes de que el libro fuera publicado. Eh, Mira, precisamente yo lamento y hasta cierto punto critico. Yo soy un investigador y he tratado en la medida de lo posible de acercarme lo más posible a la verdad, pero bueno, hay que recordar que yo tenía quizás apenas 3 años y medio cuando estas cosas pasaron y aparte de gente muy valiosa y muy valiente, como es el caso de Carlos Tomás Fernández, como es el caso de Marco Santana, como es el caso del embajador Chico de Espradel, que no era parte del MPD, pero sí fue un testigo importante, y naturalmente, como es el caso de Hugo, de Huguito Hernández Alvarado, entiendo y repito y reitero que hubo dirigentes y que los hay todavía, y puedo decir nombres, Rafael Charluz Mejía, el mismo Rafael Fafa Taveras, que me prometió en 3 ocasiones por vía de alguien muy cercano a su familia que íbamos a hablar del tema, y en ningún momento lamentablemente honró esa promesa. Yo entiendo y yo pretendía y quizás pretendo todavía que mi libro pueda ser un aliciente, un detonante de una necesaria conversación abierta que pueda completar mis investigaciones. Yo no pretendo tener el monopolio de la verdad, pero
entiendo y repito, y lo voy a reiterar tantas veces como sea necesario, los autores, o perdón, los actores de estos hechos no pueden seguir callando. ¿Por qué callan? Quien calla otorga, y no creo que sea un silencio que favorezca ni a la historia ni a ellos mismos. Entonces, y reitero que la posición y el hecho de que haya tomado la palabra el señor González es meritorio, porque este es un tema importante. Es un episodio, o son dos episodios de extremadamente importantes, y no puede, entiendo yo, no puede conocerse nuestro pasado reciente, nuestra historia política con el silencio. Claro. El Tú, mismo MPD, volviendo al tema, Fausto, cuando se hicieron las investigaciones en Chile, dirigidas por Carlos Tomás Fernández, por Vladimiro Blanco, etcétera, apareció a los 8 o 9 años de la muerte de Maximiliano Gómez, apareció el reporte de lo que se investigó, pero de una manera incomprensible se protege el nombre de los cómplices de Manolo Plata. Se habla de Manolo Plata, se acusa a Manolo Plata, que sin duda alguna fue el cabecilla de esto, pero hubo también otras personas que se mencionan como guardaespaldas de Manolo Plata, como carceleros de Miriam Pinedo, pero no se va al fondo del tema. Eh, Volviendo al punto que me dices que pero si eran solamente... Manolo Plata generaba mucho miedo alrededor de la dirigencia del movimiento popular dominicano en el exterior, que eran exiliados Ciertamente, políticos pero y que habían ido como parte del canje que se produjo por el secuestro del coronel Crowley. bueno, es cierto, pero yo entiendo que el miedo no es una excusa, eh, no es ni siquiera un elemento atenuante de la responsabilidad. Fíjate, Fausto, y esto llegó a mi conocimiento después de que el libro fue publicado, y el libro yo pretendo, ya he dicho que he pasado la página por el peso emocional que resultó para mí escribirlo, pero después de publicado el libro, del mismo grupo de los 20, Puestos en presos, libertad. o de los 19 presos que acompañaron a Maximiliano Gómez a Europa, atención, hubo muchos que volvieron y que no tienen nada que ver con esto. Platón y otros, Clodomiro Gautró y otros ya habían salido de París, con lo cual están fuera de toda duda. Pero me llegaron comentarios de los mismos miembros del grupo que Miriam Pinedo fue colectivamente violada. Yo te pregunto, Fausto, ¿es que uno puede violar a una mujer por miedo? Yo creo que no. Entonces, yo entiendo y pienso, como me ha dicho a mí Hugo en alguna ocasión, me ha dicho, Pablo, yo quisiera que este caso se apoderara a un juez y yo responder ante ese juez, y que los otros también respondan ante ese juez. Naturalmente es un caso hipotético, porque ya este es un caso que tanto en la justicia belga como en la justicia dominicana prescribió, pero No, a mí me pasados gustaría 50 ver, años. 50 naturalmente, años ya a han los pasado 10 del crimen, años, acaba de cumplirse ahora el 2021. exacto, en Bélgica por lo menos un crimen prescribe apenas a los 10 años, pero yo entiendo que es un acto de valentía, y en mi libro yo digo con su nombre las personas que yo entiendo que estaban en ese momento en el convento de París donde se votó la muerte. No estaban todos, pero ahora hay muchos que dicen que no estaban, que estaban en Italia. Eso es falso. Y los nombres Manolo están Plata ahí. Yo estuvo en no, esa reunión. sí, sí, Manolo Plata, a ver, Manolo Plata se quedó con sus 3 adláteres en Bélgica, secuestrando a Miriam, y el resto se dispersó. Pero cuando había reuniones en París, venían los de Italia, venían los de Marsella, venían los de Suiza. Entonces es una responsabilidad colectiva, y yo entiendo que sería digno del resto de ese grupo que pudiera imitar a la valentía y la responsabilidad que ha tenido Hugo Hernández Alvarado de decir
con mucho pesar, yo voté por la muerte de Miriam Pinedo. No fue el único. Y hay muchos incluso que andan por ahí que tienen relevancia política, que han dicho que mi libro no sirve. Digo, bueno, yo puedo entender que no le haya gustado, porque esa persona ha violado, sus propios compañeros lo acusan de haber violado a Miriam Pinedo. Yo Vaya. me reservo el nombre porque también creo que hay una responsabilidad y yo por un simple comentario, aunque fuera del mismo grupo, yo no puedo, no me parece que sea una prueba suficiente para hacer una acusación tan grave en Bien. público. Vamos a hacer una pausa, Pablo, en esta, para que al final veamos, me refiero a tu artículo que se tituló Carta a Miriam Pinedo, en donde tú pones fin a todo este proceso de investigación que dio como resultado esta novela y que cierra para poder emprender otros proyectos literarios que están en tu mente y es que está trabajando en este momento. En un momento retornamos. Pablo, cuando se escribe un libro como Morir en Bruselas y se hacen las revelaciones y se pone sobre la conciencia de la sociedad dominicana datos que no se tenían y que no manejaba el conjunto de la sociedad, esto te va a perseguir permanentemente durante toda tu vida y va a trascender. Tu libro, Morir en Bruselas, es una novela, pero al mismo tiempo es un testimonio de una realidad y cuenta una historia real. Eh, ¿Realmente la disposición tuya es a mantener cerrado el caso o, como en esta circunstancia en que un dirigente del MPD dice que no, que el MPD como partido no tomó la decisión de asesinar a Miriam Pinedo, acusándola del asesinato de Maximiliano Gómez, el Moreno? ¿Se podrá mantener o tú saldrás en cualquier circunstancia en que surjan elementos nuevos? Mira, yo, Fausto, tú lo sabes, te lo he comentado, lo he dicho públicamente, fue un proceso muy doloroso. Alguien ha dicho que un libro, o un buen libro, como se dice que ha sido el mío, tiene que surgir necesariamente de una obsesión. En mi caso, mucha gente me ha preguntado por qué te ha obsesionado tanto este caso y naturalmente las obsesiones no se explican, yo no lo sé. Entonces fue un libro que me costó, bueno, tú mismo me lo dijiste alguna vez, en el cual yo me involucré emocionalmente de una forma brutal, absoluta. Yo creo que aun cuando yo haga muchos otros libros, no creo que alcancen el nivel emocional que constituyó la escritura de este libro, que yo comparo prácticamente un parto y que sin duda alguna quizás será mi libro favorito. Bueno, no puedo adelantarme, pero por el momento yo creo que ya he hecho un aporte significativo, como dices, aprovechando el hecho que yo vivo en Bruselas y tuve acceso a mucha información, tanto documental como testimonial. Nunca se puede decir nunca, pero por el momento yo no tengo pensado hacer una segunda edición ampliada o revisada de mi libro. No quiere decir esto que en el futuro yo revise mi posición, pero ya con el acto que hicimos justo al lado del estanque donde fue arrojada de forma vil la cabeza de Miriam Pinedo, yo puse punto final porque tú sabes, Fausto, que hay libros que pueden hasta destruir al autor. Fue el caso de A Sangre Fría de Truman Capote, que fue un libro que lo destruyó. Y yo no quiero que un libro me destruya. Yo, por el momento yo he puesto un alto ahí. Veremos qué pasa en el futuro, pero bueno, tengo muchas ideas, tengo otros muchos intereses y yo creo que si mi libro, si pudiera generar otras reacciones como la del señor González, mi libro yo he cumplido mi deber como ciudadano, como escritor y ya quisiera pues pasar. Por eso me he mantenido, tuve la tentación de responder al señor González, pero yo prefiero a medida de lo posible
salvo que quizás se ponga en duda mi honor o mi seriedad o mi ética como escritor, yo no voy a intervenir en ningún tipo ¿Y qué de piensas polémica. y qué piensas del desafío que hace Freddy González a Huguito Hernández Alvarado? Bueno, creo que es válido, creo que es absolutamente válido. Yo siempre, de hecho, en la introducción de mi libro lo digo, de la confrontación de posiciones surge como un chispazo la verdad. Ojalá que Hugo se pueda responder a esta invitación que le hace el señor González. Pero yo pienso que sí, yo pienso que hablando pues surge la realidad y la verdad, que muchas veces es muy difícil de conocer, pero yo creo que cada quien tiene una parte y precisamente la parte que falta sobre todo es la parte que yo no he podido encontrar en los archivos o la parte que Hugo, por decir un ejemplo, o Vladimiro Blanco, que tienen 50 años en Bruselas, no pudieron conocer de lo que pasó en Santo Domingo. Bien. Hugo Hernández Alvarado, en el acto que hizo la Embajada Dominicana en Bélgica, en Bruselas, en el lago en donde fue echada la cabeza de Miriam Pinedo, dio un testimonio y dio un testimonio muy doloroso y muy contundente. Él reconoce su participación y lloró en ese lugar, yo lo vi. Me parece Sí, sí. sumamente interesante. Nosotros transmitimos el video del acto, que tuvo aproximadamente una media hora, pero nos parece importante que esto pueda continuar y que algunos de los que todavía están vivos, incluyendo al propio Manolo Plata, que está señalado como el responsable principal del asesinato y del secuestro y de la violación de Miriam Pinedo, que además era la esposa de Otto Morales, es decir, hay que decirlo. Eso no es una cosa pequeña. Asesinaron a una mujer que tenía 4 hijos, que había pasado por circunstancias, situaciones emocionales verdaderamente dramáticas y que representa un crimen verdaderamente horrendo. Muchas gracias, Pablo Gómez Borbón, por tu reacción, por aceptar esta conversación y ofrecernos nuevamente una visión sobre estos acontecimientos, que hay que agradecerlos precisamente a ti, que has sido el que te ha ocupado de revisar, buscar archivos y encontrar con esta investigación puesta en común en una novela memorable ya, Muerte en Bruselas. Hasta luego. Gracias a ti, Fausto. Un placer. Bien. Señores, muchas gracias por la compañía en este diálogo y hasta nuestro próximo programa.